Sociedad de Infectología de la Universidad Central de Venezuela ha exigido al régimen de Nicolás Maduro dotar a los hospitales del país, asegurando que el recurso humano ya existe y que solo faltan insumos y medicamentos para enfrentar la posible llegada del coronavirus. Oliver Fernández, en Caracas, tiene la información. Los médicos están claros de que los hospitales solo cuentan con el capital humano. La invitación al régimen de Maduro es a inyectar los recursos para que los pacientes puedan vivir. El problema que tenemos es la preparación material de la dotación de los hospitales, que no existe la dotación en los hospitales ni de material de protección personal, por ejemplo, tapabocas, guantes, batas, lentes de protección para el manejo de los pacientes. Mientras tanto, Nicolás Maduro designó a su vicepresidenta a monitorear la seguridad sanitaria en el país, al tiempo que señaló que el coronavirus pudiera ser una cepa creada, según él, para atacar a China. Que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. Ya son muchos los elementos que se ven en el análisis mundial y hay que alzar la voz. Esta aseveración, para los especialistas, no contribuye a mejorar las condiciones de los hospitales. Por el contrario, crea zozobra en los ciudadanos. En ningún caso ha sido comprobado. Entonces, de verdad que esto lo que hace es crear un poco más de alarma. Yo creo que aquí tenemos que ser claros, transparentes, nítidos, porque, repito, el temor de la población crece más rápido y se difunde más rápido que la misma enfermedad. Y es que los hospitales venezolanos se han descuidado en estos últimos años de revolución. Los médicos son testigos incuestionables. Tenemos escasa dotación en los hospitales, tenemos escasa... ¿Y qué tenemos que tener? Información. En realidad es difícil, yo creo que la gente ya sabe lo que está ocurriendo en los hospitales en Venezuela. Cualquiera que visite el hospital universitario, cualquiera que visite un hospital en el interior sabe lo que ha ocurrido. Como director de la Escuela de Medicina estamos al tanto de las deficiencias serias y graves que hay para la atención tanto ambulatoria como hospitalaria. Y justo cuando aparece esta enfermedad del coronavirus en el mundo, la terapia intensiva del hospital de niños más importante de Venezuela fue cerrada. ¿Qué van a hacer esos niños del JM de Los Ríos que necesitaban justamente estar allí para salvar la vida? Bueno, morirse porque ahí necesitas instrumentos, respiradores, una cantidad de cosas que yo creo que lo único que le queda a ellos es morirse y a su mamá rezar. La recomendación de los médicos a los ciudadanos es no alarmarse. Hasta ahora no se han reportado casos de coronavirus en Venezuela. También los invitan a mantener la higiene en sus hogares. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Hablemos del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Hablemos del que fuera en un momento un hospital de referencia para la pediatría en todo el continente, no solo en Venezuela, y que hoy, por la desidia del régimen, luce absoluta y totalmente deteriorado, a tal extremo que ha cerrado este servicio. A propósito de este tema, Susana Rafali, nutricionista, experta en seguridad alimentaria, escribía en su cuenta de Twitter: ha sido una muerte lenta la del Hospital de los Niños en Caracas, lenta y con niños dentro. Un hospital público bajo tutela del Estado. Hubiera podido hacerse esto de otra manera, sin que costara tanto sufrimiento. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Uníades Urbina. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, exdirector del JM de Los Ríos. Doctor Urbina, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Idania, por el contacto y por permitir que nuestra voz sea escuchada a nivel continental, si se quiere. Doctora Uníades, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? Yo considero que, o consideramos el personal de salud, sobre todo los hospitales de niños, que llegamos a esto por la desidia gubernamental, como ponía yo en mi Twitter. Sí. Porque es un hospital pediátrico, como tú bien lo dijiste, es bandera de Venezuela, bandera a nivel latinoamericano. Recibimos médicos hasta hace 2 años de diferentes partes de Latinoamérica para formarse en nuestro hospital, a pesar de la crisis que viene acentuándose en los últimos 8 o 5 años.
Entonces, ¿qué pasó? Que el personal de salud, específicamente los médicos intensivistas de la terapia intensiva del Hospital de Niños, que es la terapia intensiva más grande de Venezuela, donde atendíamos más de 350 pacientes anualmente en 11 camas, apenas en los últimos años apenas teníamos capacidad para operar 2 pacientes dentro de terapia intensiva. Eso significa que estábamos dejando más del 80% de los pacientes que ameritaban llegar al Hospital de Niños, que es el centro de referencia nacional, sin poder asistirlo. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos 4 años sin rayos X, que es lo básico, y Dania, en cualquier medicatura de cualquier mundo hay una rayos X. En el Hospital de Niños JM Los Ríos tenemos 4 años sin rayos X. El tomógrafo se dañó hace 8 años. El resonador magnético se dañó hace 6 u 8 años. No hay cómo hacer cultivos biológicos para saber de qué está contaminado nuestro paciente. No hay medicamentos suficientes. Y todas estas cifras las sacamos de la encuesta nacional de hospitales, que es una encuesta seria, que lleva gente seria, médicos que están en cada uno de los principales hospitales de Venezuela, que dan cuenta del deterioro y del colapso, no solamente del Hospital de Niños, sino de todos los hospitales de Venezuela. ¿Cuántas veces se advirtió, doctor Urbina? ¿Cuántas veces se dijo que esto podía ocurrir? ¿Cuántas protestas han encabezado las madres de los niños que estaban dentro en el hospital? Incontables, Idania. Tenemos en nuestra página web de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría más de 52 comunicaciones enviadas directamente al Ministerio Popular de la Salud, advirtiendo, entre otras cosas, el deterioro progresivo del Hospital de Niños. No tenemos cómo hacer trasplante renal, se suspendieron los programas de trasplante de médula ósea. No hay medicamentos, falta 75% de los medicamentos de los pacientes oncológicos y hematológicos que tienen leucemias y tumores. De 7 quirófanos que funcionaban, solo funcionan 2 eventualmente. De 11 ascensores, solo funciona uno en una torre y otro en otro, y por eso ascensor sube vivos, baja cadáveres, sube comida, baja desperdicio. Entonces, y no han hecho absolutamente nada. Tenemos al menos 5 años con un cierre técnico del hospital y está funcionando a media gracias a la mística de todo el personal de salud que elaboramos allí dentro del hospital. ¿Cuántas vidas ha costado este deterioro progresivo, doctor Urbina? ¿Cuántos niños? ¿Alguna vez en la cuenta de Twitter de Susana Rafali veía lamentablemente cómo llevaban el récord de los niños que iban perdiendo la vida, las propias madres que se han agrupado en esta lucha continua, permanente, para tratar de que alguien las escuche, lamentablemente en un esfuerzo vano? Ciertamente, aunque no hay cifras oficiales, porque además de todas las violaciones de los derechos a la salud de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto los adultos que hace el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, se oculta la cifra. Sin embargo, en el boca a boca y gracias a la encuesta nacional de hospitales tenemos algunas cifras, por lo menos gracias a o desgraciadamente por los apagones, más o menos 37 o 40 personas murieron en la fase aguda de los apagones. Tuvimos el año pasado más de 15 niños muertos en el servicio de hematología por la falta de trasplante de médula ósea. Murieron en el año 2018 12 niños en el Hospital de Niños por contaminación de la planta de ósmosis. Y así vamos sumando, y todas esas son muertes evitables si se le hubiese dado la atención adecuada, o por lo menos darle la atención adecuada y el tratamiento en el momento oportuno, porque el problema es cuando tú no tienes una rayos X en el Hospital de Niños o en cualquier hospital, no tienes una tomografía, hay que decirle a la mamá que salga del hospital con su dinero a buscar ese estudio, y eso retrasa el diagnóstico. Por supuesto, la condición del paciente se agrava y evidentemente su evolución no es la más favorable. Entonces hay una cantidad de muertes evitables gracias a la acción oportuna del personal de salud, pero si no tenemos las herramientas, todo eso se va prolongando. Y otra cosa que termina de ser como la guinda del pastel, Idania y estimados televidentes, es que en el Hospital de Niños, como en muchos hospitales de Venezuela, no hay ni siquiera un servicio de dieta que le asegure la comida y una dieta adecuada a los niños de acuerdo a peso y a patología. Entonces las mamás además tienen que salir a comprar comida y comen con el poco dinero que ellas tienen, pero no están recibiendo una dieta adecuada dependiendo a su patología. ¿Qué otros servicios han cerrado en el JM de Los Ríos, doctor Urbina?
Se cerraron durante esta magnífica revolución el servicio de cirugía cardiovascular, que era uno de los principales servicios que hacía operaciones a corazón abierto en Venezuela. Lo cerraron. Se cerró el servicio de terapia intensiva quirúrgica, porque el hospital de niños es más o menos 60% de operaciones de cualquier tipo y el resto 40% de condiciones clínicas. La unidad de terapia quirúrgica también está cerrada. El servicio de patología neonatal, que es la unidad de terapia intensiva neonatal, un servicio como de 25 camas, apenas funcionan 4 o 5 dependiendo. El servicio de cardiología está literalmente cerrado. Están los cardiólogos, pero no tienen cómo hacer diagnóstico, no tienen equipos de ecosonografía, no tienen el equipo de cateterismo para hacer diagnósticos y tratamientos intervencionistas, habiendo sido Venezuela en Latinoamérica el primer hospital en hacer mayor cantidad de cateterismos diagnósticos y curativos. Los demás servicios están hacinados y están reducidos a su mínima expresión, porque un hospital que tenía 420 camas hasta el año 2000, hoy día apenas funciona con 92 camas y la población venezolana aumenta entre 550.000 a 600.000 nacimientos al año. Quiere decir que en vez de tener unos hospitales que vayan creciendo, los hospitales van involucionando y por supuesto una gran cantidad de niños, y también no olvidemos a los pacientes adultos que quedan sin poder ni siquiera ingresar a los hospitales nacionales. Claro, claro, es una crisis de una dimensión absoluta. Doctor Urbina, ¿qué pasa o qué pasaría con esta infraestructura de salud que tiene Venezuela ahora? Si Dios no lo permita, llega a presentarse el COVID-19, este tipo de coronavirus en Venezuela. Como tú bien dices, Dios no lo permita, porque si no tenemos para las patologías de rutina, que ya sabemos que existen, desnutrición, sarampión, difteria, tuberculosis, que va en escalada impresionante, perdón, si además se agrega una epidemia como posiblemente pudiera convertirse una pandemia del coronavirus, sería desastroso, porque como bien dijo la doctora que se entrevistó previamente, no tenemos mascarillas para procedimientos normales. Y en el caso del coronavirus habría que utilizar una mascarilla especial, la N95, no hay en los hospitales. Los equipos de protección individual que van, además de la mascarilla, los lentes completos, las batas impermeables, guantes de tipo nitrilo, bata, eso vale más o menos 290 euros. Si uno busca en las listas internacionales. Entonces, nada de eso tenemos en Venezuela. No tenemos para lo que normalmente tenemos, menos para un cuadro de epidemia. Igual yo lo he dicho muchas veces, Dios nos salve en Caracas, que somos una zona sísmica, que venga un evento natural tipo un terremoto, porque la mortandad, además del terremoto, sería todos los pacientes que deberían ir a un hospital y no tenemos cómo atenderlo. ¿Qué situación tan crítica esta, doctor Urbina? De verdad, ¿qué situación tan desesperante? Y entonces uno escucha a Nicolás Maduro decir que ha nombrado a Delcy Rodríguez como a la cabeza de una comisión especial para atenderlo el coronavirus. Pero si no atienden la salud cotidiana, si no han sabido darle respuesta a los venezolanos, si los hospitales están en el piso, si no hay medicina, se mueren los niños, se mueren los adultos. ¿Qué van a atender si no han sabido dar una respuesta clara, precisa, contundente hasta ahora? ¿Qué es lo que va a atender la vicepresidenta? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces tú en una situación de epidemia o de pandemia debes poner gente capacitada que conozca lo que tiene que hacer. Entonces yo no entiendo cómo la vicepresidenta, que además es vicepresidenta, maneja el Sistema Nacional de Orquesta, va a manejar el coronavirus, me imagino que también será la madrina del equipo. O sea, tú tienes que poner gente técnica. Ese es el problema que ha sucedido en Venezuela. Además del despilfarro y de la derivación a cuentas personales de los dineros del venezolano, han puesto gente inexperta en
en todos los cargos. Tú no puedes poner a un embajador como embajador a una persona que hasta ayer era verdurero en un mercado. Tú no puedes poner a una persona que supuestamente es política en un cargo para dirigir, y más un problema tan severo como el que se está avecinando, como el coronavirus. Eso es una burla al país. Se supone que debe tener un ministro, unas personas que conozcan del área de salud, porque es la quien debe ser la cabeza rectora de una política. Y como tú bien dices, no han atendido lo que tenemos, y menos poniéndote en 2, 3 cargos simultáneos, que eso es lo único que hacen en este país. Ponen a una misma persona que atiende a varias situaciones y totalmente disímiles una de la otra. No logramos entender esa lógica. Y bien, como dijo Maduro, hay que levantar la voz. Claro que hay que levantar la voz de nosotros, del pueblo venezolano que está siendo exterminado gracias a este gobierno porque no atiende de una manera adecuada o no atiende prácticamente las necesidades de salud de la población venezolana. Exterminado. El pueblo venezolano está siendo exterminado, sometido a un exterminio lentamente, claro. Doctor Urbina. Lentamente, porque entre las enfermedades no transmisibles, que son hipertensión, diabetes, sobre todo la Sociedad Venezolana de Medicina Interna está haciendo un estudio con las uñas a nivel nacional donde da cuenta de la cantidad de personas, más del 25% de las personas adultas mayores no tienen tratamiento para hipertensión ni para diabetes, están muriendo en su casa como pajaritos. Los niños entre desnutrición, más del 35% de menores de 5 años están en algún riesgo de nutrición y 11% en desnutrición severa, que eso es gravísimo de acuerdo a la OMS. Entre la difteria, el sarampión, la tuberculosis que va en escalada a todas las edades, el HIV que ni siquiera tenemos cómo hacer un diagnóstico nuevo, ni siquiera controles para los pacientes que están con HIV en Venezuela, que son más de 180.000 personas, el hambre, y Dania, el informe de la FAO que está suscrito por el gobierno venezolano habla de más de 8 millones de venezolanos, la mayoría niños, en desnutrición de algún grado. Eso no se ve ni siquiera en África, y en Venezuela con los ingentes recursos que han dilapidado esta gente que está frente al gobierno, tenemos esta situación. Entonces, si además no llega un coronavirus que en una persona bien nutrida puede pasar más o menos como una gripe común en un paciente desnutrido, que los tenemos tanto en niños como en adultos, pues sería mortal. Y aquí en Venezuela, en vez de 2 o 3% de mortalidad, estimamos que debe ser mucho más. Entonces, es un exterminio porque la gente se está muriendo. Lo que pasa que como no publican el anuario estadístico semanal ni anual, por supuesto, tratan de esconder las cifras, pero uno se mete por la página de la Organización Mundial de la Salud y logra obtener cierta información y da cuenta que Venezuela está por detrás de Haití en asuntos de salud. En Venezuela, si usted se enferma y va a un hospital público, tiene que gastar el 70% de lo que cuesta su enfermedad del bolsillo propio. En Haití, por lo menos, la gente pone 30 o 40%. En Venezuela, la OMS dice a nivel mundial que usted debe destinar más o menos el 6% del Producto Interno Bruto para salud. En Venezuela, en el año 2019 apenas llegábamos a 0,77%. Eso es prácticamente dejar abandonada su suerte a todos los pacientes en Venezuela. Yo creo que esa es una buena conclusión, doctor. En Venezuela se ha dejado abandonada a su suerte a todos los pacientes. Yo creo que esa es la frase que describe lo que en este momento ocurre. Repito, Dios salve a Venezuela de que lleve el COVID-19. Doctor Uníades Urbina, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Buenas tardes, si es que pueden ser buenas después de escuchar lo que oímos.